Estaba hablando con el micrófono apagado. Buenos días. Buenos días. Buenos Hola, días. buenos días. Bueno, tenemos fecha de parcial Buenas. final. David, La vimos. Este, y bueno, está eso. Lo hablamos más adelante, pero se viene el primer parcial. El fin de semana vamos a subir las reglas, ¿bien? Para, más o menos, hemos comentado algo, pero para que quede con más precisión en qué va a consistir y cómo es la modalidad. Así ustedes durante la semana que viene pueden hacer las preguntas que quieran. El lunes pueden hacer las preguntas que quieran porque el miércoles no va a haber clases porque está el encuentro de derecho civil. Entonces, para darles la oportunidad de que puedan ir, los que quieran ir, etcétera, nosotros no, como una manera de apoyar es no impartir clases ese día. Bien, tanto a ustedes como al equipo docente, porque el equipo docente, algunos participan, otros no, pero bueno, previéndolo con tiempo es una manera de que ustedes puedan ir y creo que más o menos no me acuerdo si hablé acá o en taller sobre el encuentro. ¿Ya había hablado ya? acá hablaste, sí, profe. Acá habló, sí. Bueno, Analía, Que ahora con eso del taller, le iba a decir, no sé, yo eso sí que la esperanza lo último que se pierde, que en Fundación de Cultura, el Instagram de ellos, filma todos o sea, la sube a Instagram en vivo los seminarios y las jornadas. Capaz que en una de esas sube porque, claro, no ah, miran mucho. Ayer entré en uno y éramos dos. Pero está bueno porque se puede, si sí, uno tiene la oportunidad, lo puede mirar por ahí. No sé si estarán ellos. es que Fundación trata de divulgar, creo, cuando hay algún libro de por medio, o cuando hay alguna publicación de por medio. Si no, no sé. Este, y este es muy largo, esto es 2 días todo el día, entonces como que no sé si lo va a filmar. Una cosa es filmar una actividad de 1 hora o 2 horas y otra cosa es todo el día. Bueno, nuestro mejor amigo, el esquemita de derecho de daño. Va a terapia ahí, soñé con unos cuadros y unas flechas. Anotar. Bueno, y vamos a ver factor de atribución entonces. Hasta ahora viene todo de la siguiente manera: se constató el daño, lo conectamos materialmente o fácticamente con el hecho que lo causó, buscamos entre las normas del sistema, bueno, cuando un daño es causado por tal hecho, ¿en qué supuesto de hecho normativo está? Este caso, ¿en qué supuesto de hecho normativo se subsume? Bueno, ahí buscamos el supuesto de hecho normativo y lo subsumimos, y la norma nos va a decir quién responde y cómo responde. Bien. Y el factor de atribución este, es básicamente el criterio o el fundamento por el cual la norma le atribuye responsabilidad a un sujeto. Entonces decíamos, la norma, bueno, puede considerar o no la conducta del sujeto. Entonces ahí vamos a estar ante un factor de atribución subjetivo o ante un factor de atribución objetivo, dependiendo de si la norma considera o no la conducta del sujeto. Cuando lo considera, o sea, factor de atribución objetivo, bueno, puede, tenemos básicamente dos factores de atribución
que pueden tener grados en sí mismos, como son la culpa y el dolo. A ver, alguien que lea el 1344. Leo, profe. Adelante. 1344. Se entiende por culpa la falta del debido cuidado o diligencia. Puede ser grave o leve. Sea que el negocio interese a una sola de las partes, ya tenga por objeto la utilidad común de ellas, sujeta al obligado a toda la diligencia de un buen padre de familia. Esto es, a prestar la culpa leve. Esa obligación, aunque regulándose por un solo principio, es más o menos extensa según la naturaleza del contrato o el con, conjunto de circunstancias, en los casos especialmente previstos por este código. Bien. Bueno, entonces tenemos como eje de la... Y después alguien más se anima a leer el 1319, inciso 2 y 3. Yo, profe. Adelante. El inciso 2. Sí, Cuando el hecho ilícito se ha cumplido con dolo, esto es, con la intención de dañar, constituye un delito. Cuando falta esa intención de dañar, el hecho ilícito constituye un cuasi delito. En uno y bien. otro caso, No, está bien, siga nomás, perdón. en uno y otro caso, el hecho ilícito puede ser negativo o positivo, según que el deber infringido consista en hacer o no hacer. Bien, acá tenemos como los dos factores de atribución centrales en lo que es la responsabilidad subjetiva, o sea, la responsabilidad que considera la conducta del sujeto para atribuir responsabilidad. Dolo, entonces, intención de dañar. Bien, en el dolo se caracteriza porque hay una intención de dañar, esto ustedes lo pueden comparar con en materia penal, bueno, que el principio en la materia penal es que se atribuye responsabilidad penal cuando hay dolo, cuando hay intención, y la excepción es que se atribuye con culpa. En el derecho civil es a la inversa, se atribuye con culpa y bueno, y el dolo lo que puede hacer es este, a- eh, acarrear o eh, traer consecuencias jurídicas más desfavorables. Bien, por ejemplo, en la responsabilidad extracontractual vamos a ver que si se actúa con dolo, ¿cómo es? Se repara todo, perdón, en caso de que sean varios responsables, responden todos solidariamente. En la responsabilidad contractual lo que hace es reparar todo el daño. En principio, en la responsabilidad contractual, recuerden que es el daño previsible, pero si se actúa con dolo, se repara todo el daño, el previsible y el no previsible. Entonces, lo que hace es de alguna manera agravar la consecuencia para el responsable. Pero en principio se responde por el factor culpa y según el 1344 por culpa leve. Bien, ¿y qué es la culpa leve? Es un parámetro abstracto de conducta que consiste en desplegar la diligencia de un buen padre de familia. Dice, bueno, ¿qué es el concepto de buen padre de familia? Es el concepto de la persona razonable, podríamos decir, que es prudente, diligente, este, más allá de que capaz que hoy en día la terminología empleada por el codificador quizás no es la más adecuada a los tiempos que corren, pero bueno, creo que cuando uno dice un buen padre de familia, ya ni siquiera precisa explicarlo mucho, ya se da cuenta que es como la persona ejemplar, vamos a decir así, que actúa con mucha diligencia, es precavido, este, presta atención a lo que va a hacer, y yo creo que este, se la podría equipar a la persona razonable. Algunos no están de acuerdo
con eso. Por ejemplo, Mariño y Cafera dicen, bueno, pero la persona razonable es más como un parámetro del derecho angloamericano. Y bueno, que podría llevar a confusiones. Pero bueno, creo que uno va poniendo este, eh, adjetivos para que ustedes traten de que les quede claro el concepto. Lo importante es tener claro el concepto, ¿no? Del buen padre de familia. Bueno, eso dice, es más, puede tener parámetros, y ahí, bueno, puede estar la culpa levísima o la culpa grave. Muchas veces el sistema jurídico, si ustedes se ponen a estudiar el sistema jurídico, van a ver que a veces dice culpa grave o dolo. Entonces, a veces no solo requiere el dolo para agravar, sino que basta la culpa grave, dice culpa grave o dolo, como que los pone en el mismo paquete. Y bueno, y en la culpa va a ser levísima cuando, por ejemplo, se prevé negocios gratuitos, donde dice, bueno, pero si una de las partes obtiene contraprestación y la otra no, eh, como que parece que no sería muy justo que responda de igual manera que en un contrato bilateral u oneroso, donde hay prestaciones para las dos partes y las dos prestaciones son recíprocas y equivalentes. Entonces ahí dice, bueno, vamos a poner un parámetro que es la culpa levísima. Este, o sea que no responde solo con culpa leve. Otras veces se puede establecer que responda por ejemplo, en la ley de fideicomiso. Bueno, no requiere el parámetro de el buen padre de familia, sino del buen profesional, bien, del buen hombre de negocios, dice muchas veces. Entonces, ahí ya es un escalón más arriba, bien. Yo no le estoy exigiendo que actúe como un buen padre de familia, que es el hombre común, razonable, diligente, precavido, prudente. Estoy exigiendo que actúe como un hombre de negocios, o sea, un hombre que está en un expertise. Bien, no es una persona común, es un experto en la materia y por tanto se le exige una diligencia mayor, no la diligencia media. Bien, en el dolo, la intención de dañar esa, ustedes no sé si, perdón que siempre como siempre pregunto, dicen que Einstein decía, este, ¿para qué vas a memorizar algo si lo podés anotar? Yo no lo anoto, lo pregunto a cada rato. ¿Ustedes ya vieron Penal? Estamos en eso. ¿Y vieron Vamos a- dolo eventual? Sí, hablando. Sí. Bueno, en el derecho civil se discute si se aplica el dolo eventual o no. Bien. Entonces, el dolo es la intención de dañar y en el derecho penal, yo me acuerdo que mi profesor de penal decía, bueno, el dolo directo es cuando el resultado se ajusta a la intención. Y el dolo eventual es cuando ajusto la intención al resultado. Tengo un resultado y le ajusto la intención. Entonces decíamos, bueno, el dolo eventual es cuando la persona prevé y a pesar de prever el resultado dañoso, actúa. Bien. Entonces acá hay un hilo bastante que no es confuso, creo, pero que a veces lleva a confusión, por lo menos yo lo discutí bastante con los fiscales que siempre hacían lo mismo y yo me oponía, que no es que sea previsible, ¿no? En el dolo eventual no es que algo sea previsible, que algo sea previsible es ámbito de la culpa. En el dolo eventual efectivamente tiene que haberlo previsto y haber actuado. Entonces el ejemplo que se pone clásico es del cazador que va a cazar con un grupo de amigos. Es increíble que se sigan usando los mismos ejemplos, pero bueno, va a cazar con el grupo de amigos, se mueve una rama, apunta y dice, ¿será el jabalí o será uno de mis amigos? Y tira igual y mata al amigo. Entonces ahí efectivamente prevé el resultado y actúa igual. Bien, a pesar de haber previsto la consecuencia. Eso es dolo eventual.
Ahora, si es previsible en parámetros abstractos, eso es materia de culpa. Bueno, ¿qué es previsible en materia de culpa, por ejemplo? Bueno, el límite de velocidad es 90, pero estaba lloviendo tanto, tanto, tanto que había agua sobre la carretera, se había acumulado agua sobre la carretera. Entonces, si bien el límite de velocidad es 90, este, un buen padre de familia, una persona razonable, prudente, dice, bueno, acá yo sí voy a 90, el vehículo puede hacer un hidroplaneamiento y puedo generar un accidente. Entonces va a 60. ¿Por qué? Porque es previsible que el vehículo pueda hacer un hidroplaneamiento. Este, ¿Lo prevé o no lo prevé? No lo sabemos. Para la culpa basta que sea previsible. No importa si lo previó efectivamente o no. En cambio, en el dolo eventual es necesario que efectivamente lo haya previsto como algo posible y haya actuado. Aisladas sentencias lo han recogido en el caso, por ejemplo, de los SOA, del seguro obligatorio de automotores, que van a ver después más adelante, cuando se dé esas clases, que se responde siempre porque es un fondo de garantía, pero en casos de que exista dolo, se puede excluir la responsabilidad. Y bueno, lo han excluido en casos donde las personas que tuvieron el accidente o fallecieron estaban jugando a la gallinita ciega, que le llaman. Bien, en esos casos dice, bueno, pero puede prever que se va a matar o no. Bueno, no sé si lo prevé que se va a matar ahí. Pero bueno, en esos casos puntuales se ha admitido algún tribunal, un par de tribunales, creo que han admitido el dolo eventual. Y después está la famosa culpa con previsión, que ya ahí el derecho civil ya no entra. Esto porque, claro, esto el derecho civil no afina tanto ahí, como hay tanta responsabilidad objetiva y en general se responde por culpa, no es necesario ese análisis tan detallado del dolo que sí hace el derecho penal. Analía. Sí, ese dolo eventual, ¿no es Sí. algo como muy subjetivo que en determinados casos sea posible, sea difícil de demostrar Sí, sí, que claro, existió? porque el dolo es lo más subjetivo que hay. Ah, Y ok. lo sigue el dolo eventual. Entonces es muy subjetivo. Sí. Es muy subjetivo Claro. porque yo tengo que demostrar que efectivamente lo previó y eso puede ser bastante difícil. Pero claro, en derecho civil normalmente no es necesario. En derecho penal sí puede ser necesario. Víctor. Sí, profe, nosotros habíamos visto también la culpa con previsión de la representación. Yo te había dicho que si la posibilidad o la previsibilidad era leve, era culpa, y si era alta, era un dolo eventual. Sí, eso lo pone Mariño, lo trae Mariño la idea de las probabilidades, pero bueno, yo, más allá de que sea altamente posible que lo haya previsto, yo creo que en el dolo eventual eh, tiene que necesariamente haberlo previsto. Capaz que la probabilidad le da al juez la convicción de que lo previó, pero en el fundamento para decir que hay dolo eventual hay que sostener que efectivamente lo previó. Este, Porque claro, el tema es, yo, como lo veo yo por lo menos, que a veces el dolo eventual es analizado por civilistas que desde el derecho civil. Entonces yo creo que primero hay que empaparse un poco en el derecho penal que lleva mucho tiempo más que nosotros analizando el dolo eventual. O sea, ahí las materias creo que no podrían ser soberbias. A veces las materias o los que estudian las materias nos encajonamos dentro de la materia, ¿no? Hay que abrir la cancha, hay que ver cómo se trata el tema en otras materias, y yo creo que ahí en tema dolo y dolo eventual, el derecho penal lleva mucha ventaja, lleva cientos de años estudiándolo.
Entonces creo que ahí es importante ver cómo lo analizan ellos y creo que ahí el punto por eso dije que es una línea fina que a veces puede ser complicado para algunos, porque claro, quieren la idea no sé, de esto bueno, ¿cómo voy a demostrar que lo previó o no lo previó? Bueno, si no demuestra que lo previó, no hay dolo eventual, chao. Porque el civilista viene contaminado de esa idea de que todo es es abstracto y probabilístico. En cambio, si yo quiero hablar de dolo, tengo que ir al caso concreto, no puedo hacer un dolo abstracto. ¿Hay intención o no hay? Y creo que el dolo eventual, para seguir siendo dolo, tiene que ser lo mismo. Claro, la culpa con previsión es distinta. La culpa con previsión es, eh, no sé, el piloto de carreras que maneja a 200 kilómetros por hora en la interbañaria o en la ruta 8, por decir dos rutas, ¿no? Entonces, claro, eh, dice, ¿es previsto que pueda tener un accidente o algo de eso? Bueno, lo prevé, pero lo prevé como imposible. Dice, no, dada la destreza que tengo, es imposible que yo pueda tener un accidente. Entonces el tipo se tiene tanta fe que lo prevé, pero lo prevé como imposible. Eso es la culpa como con previsión. Distinto del dolo eventual que lo prevé, pero lo prevé como posible. En el dolo eventual, la previsión es previsión como posible. En la culpa con previsión, se prevé el resultado como imposible. Un claro ejemplo de la culpa con previsión es el tirador de cuchillos del circo. Pone a la hija ahí, sentada contra una tabla y le tira los cuchillos. Entonces, pero está previendo que la va a matar. No, no está previendo el resultado como imposible, porque tiene tanta fe en su propia destreza que dice, bueno, sí, capaz que viene uno cualquiera y la mata, pero en mi caso es imposible que la mate. ¿Se entiende? Pero bueno, creo que ahí ya es bastante difícil de ver en el derecho civil, pero bueno, es bueno que este, veo que les van quedando los conceptos y eso es bueno. Y bueno, y los factores de atribución objetivos que no tienen en cuenta la conducta. O sea, dice, entonces en la garantía, bueno, asume la garantía. Mire, si no paga, yo le pago. Ah, es un garante, un fiador. Y no le vamos a preguntar si hay culpa o no. Le vamos a atribuir la responsabilidad directamente. Una vez que se demuestre que el obligado principal es responsable, ¿no? Entonces ahí hay que demostrar la responsabilidad del obligado principal y cuando es responsable el obligado principal, no se hace un análisis de la conducta del garante, responde automáticamente. Bien, entonces el inquilino, bueno, hizo una fiesta ahí en la casa, en los apartamentos, destruyó todo, adquirió una casa por el verano y cuando la fue a entregar, bueno, parecía que pasó la Segunda Guerra Mundial por la casa. Entonces, bueno, se hace un juicio y se demuestra que es responsable y hay un garante. Bueno, no tenemos que demostrar la responsabilidad del garante. El garante responde automáticamente, sin necesidad de mostrar la responsabilidad. Lo mismo vamos a ver en la responsabilidad extracontractual. Cuando hay responsabilidad por hecho ajeno, cuando el empleador responde por los hechos del dependiente, cuando los padres responden por hechos de los hijos, no hay que demostrar la culpa del empleador o la culpa de los padres. Bueno, la culpa de los padres vamos a ver en qué casos sí, en qué casos no, porque puede haber ahí diferencia hasta los 10 años y de los 10 años en adelante, pero en principio el garante, o sea, siempre el garante no responde eh, por un factor de atribución subjetivo, sino corresponde por un factor de atribución objetivo, en este caso la garantía. Bien, otras veces otro factor usado es el riesgo, ¿no? En el riesgo dice, bueno, hay una actividad muy riesgosa, ¿qué hacemos con esto? Y bueno, cuando hay una actividad muy riesgosa que genera muchos daños, el sistema lo que suele hacer es, bueno, que responda el generador del riesgo y lo hace objetivamente. Le, le, lo designa responsable, le atribuye responsabilidad objetivamente. Por ejemplo, en los casos ambientales. La responsabilidad ambiental en general es una responsabilidad objetiva. Acá y en el derecho comparado,
¿En base a qué? ¿Con qué fundamento? En el riesgo. El que genera un riesgo debe responder, independientemente de que haya culpa o no. Si usted es el que produce la actividad riesgosa y con eso obtiene lucro, porque claro, la actividad riesgosa generalmente es muy lucrativa. Entonces, si usted se beneficia de esto, tiene que responder objetivamente. Lo mismo sucede en los casos de defensa del consumidor, hay una responsabilidad objetiva. Ni que hablar ya en los casos de responsabilidad del fabricante, responsabilidad en materia de medicamentos, etcétera. El tema de los medicamentos, sí, pero mire que los medicamentos salvan vidas, sí, pero el laboratorio no es un altruista que dice cuántas vidas voy a salvar, no, está haciendo una actividad lucrativa porque obtiene dinero con eso, y la finalidad de un laboratorio es obtener dinero. Para eso hace un medicamento. Si salva vidas, buenísimo. Si no la salva, bueno. Pero en realidad es una empresa como cualquier otra. Es bueno ver la historia de la industria farmacéutica y van a ver quién está detrás y ahí dicen, ah, claro, con razón. Entonces, quien pone el... ¿Quién está detrás? No, no nos deje con la espina. ¿Quién está detrás? Bueno, no lo quiero afirmar tampoco, No, no, como pero algo probable. como algo probable, Rockefeller. Este, entonces, claro, el que genera la actividad y pone el riesgo en la sociedad tiene que el derecho dice, bueno, este tiene que responder de manera objetiva. ¿Por qué? Porque es el que genera el riesgo y el que a su vez obtiene un beneficio con ese riesgo. Esto lo vamos a ver un poco mejor después en extracontractual, con el riesgo-beneficio, el riesgo-provecho, etc. Víctor. Profe, esto en el caso que dimos en obligaciones de solidaridad imperfecta, todas las situaciones donde un sujeto se coloca en esa posición de garante en caso de incumplimiento de la obligación principal, va a ser, va a estar a la responsabilidad objetiva en caso de incumplimiento, por la posición que se colocó él mismo. Claro, es objetiva, pero objetiva por el factor de atribución garantía. Después, el tema de si hay solidaridad imperfecta o no es porque es si puedo repetir o no. ¿Se entiende? O sea, a mí No, yo lo pensé por el lado de que se ponía él mismo en ese lugar. no lo pone la ley. O se puede poner el mismo o puede ponerlo la ley. O sea, si es en materia contractual, se pone el mismo. Si es en materia legal, por ejemplo, responsabilidad por hecho del dependiente, lo pone la ley ahí. Bueno, y están eh, eh, hago una aclaración acá. Rockefeller no fue el que inventó los medicamentos, evidentemente, ¿no? Fue el que generó la industria farmacéutica, entre otros, pero fue un actor importante. Bueno, y ahora tenemos las eximentes de responsabilidad, que son hechos que pueden interrumpir la relación de causalidad o la relación de atribución. Estas eximentes pueden ser subjetivas o objetivas también. Las subjetivas son las que se basan en la propia conducta del deudor. Por ejemplo, lean el 1324, por favor, inciso 1 e inciso final. No lean todo el 1324 porque es larguísimo. Leo, profe. Adelante, inciso 1 y el final. Hay obligación de reparar no solo daño que se causa por el hecho propio, sino también el causado por el hecho de las personas que uno tiene bajo su dependencia o por las cosas de que uno se sirve o están a su cuidado. Y el final, la parte que dice la responsabilidad. Cesará. La responsabilidad cesará o algo de eso. A ver. Dice, la responsabilidad de que se tratan en los casos de este artículo cesará cuando las personas en ellas mencionadas pueden que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño. Bien. Vean cómo el inciso primero atribuye responsabilidad automáticamente
O sea, podríamos decir atribuye responsabilidad objetivamente, pero el 1324, inciso final, le permite liberarse con una eximente subjetiva, que es demostrar que actuó con la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño. Entonces vean la ingeniería del artículo, ¿no? Dice, o la estructura o el diseño del artículo. Hay obligación de reparar no solo el daño que se causa por hecho propio, sino también el causado por el hecho de las personas que uno tiene bajo su dependencia, por las cosas de que uno se sirve o están a su cuidado. Asigna responsabilidad. Inciso final. Después hace todo como una ejemplificación, ¿no? Después, la responsabilidad de que se trata en los casos de este artículo cesará cuando las personas en ellos mencionadas prueben que emplearon toda la diligencia, un buen padre de familia, para prevenir el daño. Entonces, le atribuye responsabilidad, cesa la responsabilidad, o sea que si cesa es porque ya se le atribuyó en el inciso primero, la responsabilidad cesará cuando las personas en ellos mencionadas prueben que emplearon la diligencia. Entonces le permite, o sea, le atribuye responsabilidad acá, el 1324, un daño, causalidad, hecho de la cosa, por ejemplo, responde el guardián, le atribuye responsabilidad al guardián. Pero el guardián puede eximirse demostrando que actuó con toda la diligencia un buen padre de familia para prevenir el daño. O sea que se Entonces, atribuye la responsabilidad objetiva y se exime por un factor de atribución subjetivo. subjetivo, sí. Esa es una eximente subjetiva. Bien, y después, bueno, las eximentes en general, más tratadas por la doctrina, son las objetivas, las que se trata de hechos externos a la conducta del deudor, y que son irresistibles. Bien, se trata también el tema de la imprevisibilidad, pero ahí se dice, bueno, pero en realidad, si era, podría ser previsible o imprevisible, pero se va a definir en la resistencia o no que pudo tener el sujeto para el hecho. Porque si, aunque fuera imprevisible, si lo pudo resistir, bien, entonces ahí no se verifica la eximente. Entonces, lo que va a definir la aplicación de la eximente o no, si efectivamente lo pudo resistir, diría yo. Bien, o diría yo, perdón que me atribuí eso, o sea, lo dicen muchos autores. Bien, en definitiva entonces es un hecho externo irresistible. Si hay imprevisibilidad, lo que tiene que ya corre, no corre. Si hay previsibilidad, quise decir, ya se descarta de eximente. Eso es cómo juega el tema de la previsión e imprevisión. Bueno, pero si hay previsibilidad, ya está, la eximente queda fuera, porque si pudo preverlo, pudo ver un mecanismo para resistirlo. O no. Profe, Sí, sí, pero por ejemplo, sí, puede ser previsible, pero puede ser irresistible. O sea, yo, aún habiéndolo previsto, no sé, ahora está con el huracán y exigen que para cobrar los seguros las casas tengan un lugar de resguardo, si no las empresas no te aseguran, porque las casas esas se van a destruir, pero si las personas no tienen un lugar, algo por ahí estuve leyendo. Pero, o sea, no es imprevisible que el tornado me destruya mi casa, ¿no? Pero es irresistible. No sé si me explico. O sea, si una cosa quita la otra, o puede pasar que no necesariamente. bien, pero bueno, ahí lo que pasa, que ahí vamos otra vueltita de rosca, y entra la idea de lo más concreto o abstracto de la subjetividad en los casos de la eximente. Entonces ahí las eximentes comienzan a ser un poco, pero pará, no son tan objetivas como parecen. Empiezan a tener matices de subjetividad, porque la abstracción es, bueno, puede venir un huracán, y bueno, sí, puede venir, pero la previsibilidad en concreto, bueno, ¿cuántos huracanes han pasado por esta casa? Por el lugar donde yo tengo mi casa. Bueno, la previsibilidad en concreto dice, entonces, una cosa es en abstracto, bueno, como poder pasar un huracán puede. Ahora, ¿cuántos huracanes han pasado por acá? Bueno, mira, mi abuelo dice que el abuelo de él le contaba que nunca pasó un huracán y nunca ha pasado hasta ahora. Una cosa así. Entonces, como que la previsibilidad en concreto parece que no es tan así.
y después la irresistibilidad también. Entonces ahí ya es un tema más subjetivo incluso del juez cuando lo analice. Es bueno, hizo todo lo posible para evitar lo que previó. Por ejemplo, usted previó que el huracán. Puede ser que le hayan robado el auto de la cochera al mecánico. Pará, te dejé el auto para arreglar y resulta que te lo robaron. Ah, bueno, pero acá tengo un eximente que es hecho de tercero. Vinieron y me robaron. Bueno, pero a ver, ¿y usted cómo tenía la cochera del taller? ¿Tenía alarma? ¿Tenía cámaras? ¿Pagaba un servicio de vigilancia? ¿No pagaba? Entonces ahí se empieza a medir cómo subjetivamente qué hizo la persona para resistirlo. Entonces, mirá, era un barrio que estaba picadísimo. Era, no podía, dejabas un auto una hora, volvías y estaba el auto arriba de unos rolitos de madera porque le habían robado las ruedas. O sea, estaba complicada la cosa. Y vos tenías la cochera sin cámara, sin alarma, sin nada, con una llavecita y un candado globe eso de Morondanga. Entonces, bueno, ¿hizo algo para resistirlo o no hizo? Ahora, no, mire, yo había puesto un muro, el muro tenía una valla con alambre de púas y eléctrico, tenía cámaras, tenía alarma, pero yo no sé, parece que hubiera venido, esto es de película. Vino un equipo acá, me desactivó todo y me robó los autos. No sé, para mí, yo no quiero decir nada, pero para mí fueron los de Rápido y Furioso, dice el tipo. Entonces, claro, ahí la idea de resistibilidad, como diciendo, bueno, efectivamente tomó todas las medidas posibles para resistirlo. Entonces, eso que de repente decimos, bueno, en una responsabilidad objetiva, decimos, bueno, atribuimos responsabilidad objetivamente, muchas veces la subjetividad se puede terminar metiendo en las eximentes. Es como que no hay márgenes definidos, no hay negro ni blanco, es todo gris. Ahí cuando empezás a hilar más fino, más fino, más fino, es más difícil tener criterios concluyentes así. Lo mismo que lo que vimos en la obligación de medio resultado. Empieza como a... Y por eso a veces la rama civil es una rama que está constantemente reestudiando, reprofundizando, es inquieta en eso, porque siempre está en constante evolución, no se queda quieta, no hay cosas concluyentes. Y finalmente la antijuricidad, que bueno, es verificar el daño en sí, es antijurídico, ¿por qué? Porque lesiona la esfera jurídica ajena, entonces la antijuricidad se va a definir acá, en ver si existe una permisión jurídica para el daño. Y esa permisión jurídica para el daño puede estar prevista por el ejercicio de un derecho sin abuso, porque si hay abuso ya volvemos a la antijuridicidad, o por el ejercicio de causas de justificación, o a veces cuando se prevé expresamente en los contratos la asunción del riesgo, por ejemplo, en deportes extremos, o en actos médicos de riesgo, por ejemplo, tiene una operación de riesgo y le dice, se le explica el riesgo y bueno, y se obtiene el consentimiento informado para hacer el acto médico, bueno, en esos casos se excluye la antijuricidad. Bueno, hubo un daño, pero acá a la persona se le advirtió del riesgo y consintió informadamente acceder al tratamiento médico riesgoso, etc. Bueno, preguntas de la parte general. Yo Bueno, ayer, no, antes de ayer, después de la clase, claro, me di cuenta que en realidad el factor de atribución no es lo complicado, sino lo que me entreveraba es la relación de causalidad, de cuando trato de ver la causa del daño, no mezclarlo después con el con la culpa. responsable. Sí, ahí está. Y ahí es donde veo que medio me tranco. Y bueno,
tiene que ser amable consigo misma, porque eso se entreveran hasta los grandes juristas, así que no. Lo que sí hay que tenerlo claro, que no es lo mismo, ¿no? Lo que pasa que seguro nosotros tenemos esto intuitivamente, que chocó en la esquina y dice, aquel tuvo la culpa. Pero pará, ¿vos hiciste un análisis de culpabilidad o qué? Bueno, en realidad lo que quiere decir es quién es el responsable, porque intuitivamente dice la responsabilidad es de este. Pero claro, la culpa como algo que abarca todo. Entonces, abarcó tanto la culpa, culturalmente, la culpa abarca tanto, es tan amplia, que abarca todo, cualquier conducta. Entonces ahí meten la relación de causalidad, la culpa en sí misma, cuando hay dolo, o sea, todo. Decir culpa es sinónimo de responsabilidad, entonces ahí ya está abarcando la causalidad. Y a veces la causalidad, cuando alguien dice, no, yo me separé de la culpa, dicen algunos autores, pero entren a hacer el análisis de causalidad y dicen, claro, la causalidad con esta idea de conocimiento estadístico, de probabilístico, de lo que normalmente acaece, lo que posibilita es la idea de la previsión. Bueno, ahí metió de vuelta la culpa y contaminó la causalidad. Valentina. Profe, a mí no me queda claro ahora que las eximentes metimos la subjetividad y objetividad, se me mezcló lo que ya pensé que tenía más o menos. Las eximentes objetivas entonces son el hecho de la víctima, el hecho de la naturaleza. No, pero ahí también puede ser subjetivo. O la subjetividad Bueno, entra cuando no podés prever. objetivos solo son eximentes basadas en la conducta del propio deudor. Todo lo otro es objetivo, por eso ni siquiera entré en lo objetivo. O sea, hecho del tercero, hecho del tercero, hecho de la naturaleza o cualquier hecho externo, eso es eximente objetiva. Por eso, vean qué es. Bueno, si considero o no la culpa de la víctima, es eximente subjetiva. Y en las objetivas vean que es hecho externo a la víctima. Entonces ahí queda bien separado lo que es cuando es subjetiva y cuando es objetiva. ¿Puede explicar nuevamente, profe? Eso. Claro, cuando yo digo la eximente subjetiva es la que considera la conducta del deudor, ¿no? Vean que, ¿estábamos diciendo víctima? No. Capaz que dije víctima en una... Bueno, me quedé con la duda de lo que dije ahora. Lo vuelvo a repetir. La eximente subjetiva es la que considera la conducta del sujeto al que va a atribuir la responsabilidad o al que le atribuyó ya la responsabilidad. Bien, que sería el deudor. El deudor de no dañar, sea en la responsabilidad extracontractual, sea en la contractual. Bien, el atribuido responsable, para ser más claro. Cuando se considera la conducta del atribuido responsable es subjetiva, entonces considera la conducta. Ahora, la objetiva, que el otro lado de la moneda tiene que ser externa. ¿Y qué es lo externo? Es que esté fuera del ámbito del control del atribuido responsable. Entonces, ahí queda bien clara la línea. Una se basa en la propia conducta del atribuido responsable y la otra no, tiene que ser externa a la conducta del atribuido responsable. Ahí divido las aguas. Entonces, en esta otra objetiva son las más comunes, son las que se habla de caso fortuito, fuerza mayor, causa extraña no imputable, dice Gamarra, etc. Bueno, responsabilidad contractual, que no es la emergente de los contratos solamente. Incluye a los contratos, pero también hay responsabilidad contractual cuando Cuando la ley atribuye. cuando hablamos de responsabilidad por incumplimiento legal. Entonces, ¿cuál es la receta acá? ¿Cuál es el criterio? Y bueno, y el criterio es cuando hay incumplimiento obligacional o no. Entonces, cuando hay incumplimiento de una obligación preexistente, hay responsabilidad contractual. Entonces, esto supone que existe una relación obligacional previa entre sujetos determinados o determinables
y se verifica el incumplimiento de una de las obligaciones de esa relación obligacional, eso genera responsabilidad contractual. ¿Cuándo hay responsabilidad extracontractual? Cuando las personas no están vinculadas en una relación obligacional previa. Lo que las vincula es simplemente una situación de deber genérico, ¿bien? De uno de los sujetos, deber de no dañar. Pero claro, no es que lo vincula concretamente en una relación obligacional, no. El deber genérico de no dañar lo tengo frente a todos los demás. Bien. Incumplido el deber genérico de no dañar y generado el daño, bueno, ahí sí van a ser una obligación concreta, que es la obligación indemnizatoria, la obligación de reparar. ¿Sí? Entonces, la división de las aguas, recuerden, no se da por si existe un contrato o no existe un contrato, es si existe una relación obligacional o no existe una relación obligacional previa. Que como tal, recuerden, la relación obligacional es entre sujetos determinados o determinables. Cuando no la hay responsabilidad extracontractual. Esperen que voy a buscar el esquema de responsabilidad contractual, porque en media hora tenemos que ser muy concretos. ¿Cuál cuadrito, profe? El esquema, dije, no dije cuál. No, mi esquema, mi ayuda de memoria. Ah, no, Para... porque tenemos tantos cuadritos y cosas que pensé que era eso. Profe, esperemos que la pregunta del parcial sea solidario. Ah, ya me están trabajando, pará. Profesor, entonces la responsabilidad extracontractual, que me acuerdo que esto había preguntado Valentina y a mí me quedó claro cuando usted le explicó, porque ella decía, entonces pasa a ser contractual porque genera una obligación relacional. O sea, empieza con un incumplimiento del deber genérico, que es responsabilidad extracontractual, y luego se transforma en una obligación, pero no pasa a ser contractual. No sé si me expliqué. No, estoy viendo que tendríamos que ver prevención del daño también, antes de responsabilidad contractual. Y bueno, deje algo afuera del parcial, no hay problema. No, Alguna no. bolilla queda afuera. Podrá quedar algo fuera del repaso, pero del partido no. No, ahí se entreveró bastante la cosa. No es lo que genera, es lo que hay previo. Para yo definir si hay responsabilidad contractual o no, no es a lo que genera. Esto está como la cláusula penal. No es que yo tengo que ir a ver qué pasa al final del juicio y ver si los daños son menos o más para decidir si se trata de función de garantía o función indemnizatoria. No, yo tengo que verlo antes. Entonces, si hay responsabilidad contractual o extracontractual, lo tengo que ver antes de que se genere todo. Entonces, ¿cómo sabemos? Es si antes del hecho dañoso las partes estaban vinculadas por una relación obligacional o no. Si están vinculadas por una relación obligacional, responsabilidad contractual. La relación obligacional sea de origen contractual o legal. No importa la fuente. Lo que importa es que haya una relación obligacional. En la responsabilidad extracontractual, los sujetos no estaban vinculados previamente por una relación obligacional. Jessica. Perfecto, me quedó clarísimo. Profe, yo tengo una pregunta, porque ahora en el taller de obligaciones estábamos dando un caso de enriquecimiento sin causa. En un inicio no tienen ningún tipo de relación, pero después se crea una obligación legal. Entonces, ¿dónde entraría? ¿Sí? Bueno, ahí usted ya tomó posición, porque ya me dice, bueno, no están vinculados por una relación obligacional,
La relación obligacional se genera una vez verificado el supuesto de hecho normativo. Eso es lo que siempre pasa en la extracontractual. En la extracontractual, cuando aplico el 319 es lo mismo. No están vinculados, pero una vez que causa el daño a otro, impone a aquel por cuyo dolo, culpa o negligencia ha sucedido la obligación de repararlo. Se genera la obligación reparatoria. Entonces ahí, con esa descripción que usted me hace, estamos dentro de la extracontractual. De todos modos, en los cuasicontratos se discute bastante eso. Se discute si es contractual o extracontractual, sobre todo porque, ¿cuál es la diferencia acá? La prescripción. O sea, va y le llega el caso y dice, bueno, mirá, pero esto, ¿cuándo fue esto? Hace 5 años. Si yo sostengo que es contractual, ya me prescribió. Entonces ahí, por la vía contractual, tengo 10 años. Entonces ahí, inevitablemente, si usted quiere reclamar, no le queda otra que ir por la tesis de que es contractual. ¿Se entiende? Cómo a veces la prescripción, que es algo accesorio extintivo, termina siendo definir posturas. Al menos esto no debería llevar a definir una postura académica, pero sí puede llevar a definir la postura que adopte el abogado en el caso que se trate. Pero están las dos posturas defendidas. Yo, por ejemplo, el enriquecimiento sin causa que usted plantea, también lo veo como todo hecho lícito del hombre que hace mejor la condición de otro. Parece que fuera extracontractual, ¿no? Porque incluso tiene una redacción muy similar a la del 1319, nada más que en vez de ilícito, dice lícito. Entonces se arman como los dos universos. Daño causado mediante hecho ilícito, 1319, daño causado mediante hecho lícito, cuasi contrato de enriquecimiento sin causa. Parecería que fuera así el sistema. Pero bueno, están las dos posturas y las dos posturas bien defendidas. Bien, O gracias. sea, con muchos argumentos. No quiero juzgar si están bien o mal defendidos. Tienen buenos argumentos. Bueno, pero me quedó la parte de prevención que es importante. Y esto es algo que es un plus que da este curso incluso. No todos los docentes dan prevención, pero me parece importante darlo. Así que bueno, y como tenemos tiempo, vamos a darlo, porque nos queda todavía, es el viernes que viene el parcial, nos queda el lunes todavía, entonces el lunes podemos terminar el repaso. Me gustaría poner algún ejercicio práctico, pero bueno, es importante repasar también porque veo que sella cosas y genera dudas de cosas que uno pensaba que ya no tenía dudas. La prevención. La pregunta acá es, bueno, ¿tengo que esperar que se genere el daño para hacer algo? Eso es lo que habíamos visto, es que, o sea, años A, lo que se esperaba era que cuando pasaba el daño, se buscaba reparar, se podía reparar. Y a medida que fue pasando, o sea, la sociedad cambiando, lo que se busca es evitar que ese daño se dé. Y tenemos la prevención y la precaución, ¿no? Que son dos situaciones distintas. Bien. Jessica. No, iba a decir que no requiere del daño, sino de un riesgo. Bien. Claro, si nosotros dijéramos, bueno, que hay que esperar el daño, implícitamente estaríamos afirmando que hay un derecho a dañar, y no lo hay. No hay un derecho a dañar. Entonces, si no hay un derecho a dañar, yo puedo actuar ex ante, ex post. Serían ex post facto, ex ante. Antes de que ocurra el hecho, después de que ocurra el hecho. Antes de que ocurra el daño, después de que ocurra el daño. Entonces, claro, con esto de entonces, ¿pero puedo actuar en cualquier instancia? Bueno, dice no, porque si nosotros pudiéramos actuar antes, ante cualquier situación, por ejemplo, se podría paralizar la economía, y eso es el terror de cualquier Estado, ¿no? Que se le paralice la economía. Mire, si todo el mundo está haciendo acciones para evitar unos riesgos potenciales o latentes, se va a paralizar todo. Entonces,
la idea que nos trae el derecho es la idea de la certeza de que se va a producir un daño, de un riesgo, como dice la compañera, cierto. Bien. Entonces, y esto, claro, ha tenido toda una evolución, como dijo la otra compañera. En un principio se veía la responsabilidad civil como la sanción por el hecho ilícito prácticamente. Entonces, hasta que no se verificara el hecho ilícito y que además fuera culpable, no había responsabilidad civil. Era parecido a la responsabilidad penal, pero patrimonial. Bueno, hoy después empezó a evolucionar y hoy en día creo que está fuera de discusión que la responsabilidad civil no tiene una función sancionatoria, sino reparatoria. Busca reparar la responsabilidad civil del daño generado. Pero entonces, nosotros acá sostenemos que el derecho de daños se fundamenta en una metanorma, por así decirlo, o en una norma fundamental o fundacional del sistema, que es la que prohíbe dañar. Si dañar no estuviera prohibido, no habría obligación de reparar. Bien, porque justamente si hay una obligación de reparar el daño causado, significa que esto es una consecuencia desfavorable. Si hay una consecuencia desfavorable es porque la conducta dañina está prohibida. Bien, el sistema alienta, desalienta conductas. Para desalentar las conductas dañinas, lo que hace es prever una consecuencia desfavorable, que es, mire, si usted daña, tiene que reparar. Bien, ¿y esto qué significa? Cuando se prevé una consecuencia desfavorable para una conducta, es porque el sistema está prohibiendo esa conducta. Porque en un sistema de modalidades deónticas básicas, que son de las normas prescriptivas pueden resultar en una solución de obligatorio, permitido, prohibido. Estas son las tres soluciones normativas de las normas prescriptivas. Y a su vez son todas intercambiables en un esquema de modalidades deónticas. O sea, toda acción en un sistema jurídico va a ser permitida, obligatoria o prohibida. Bien, todo es reductible a estas tres modalidades. De ahí, por ejemplo, Kelsen decía, bueno, si no está prohibido ni es obligatorio, la norma residual siempre es la permisión. Nosotros lo tenemos expresamente previsto a eso en el artículo 10 de la Constitución. Kelsen lo que decía que es, mire, aunque si usted no tuviera un artículo 10 en la Constitución, lo que no está prohibido está permitido. Entonces, en ese esquema de, bueno, permitido, obligatorio, prohibido, el daño, ¿dónde lo ubico? Bueno, lo ubico como un resultado no deseado. Entonces, ¿por qué? Porque si se produce un daño, el sistema prevé una consecuencia desfavorable que es, bueno, vamos a ver qué lo causó y al responsable de eso le vamos a atribuir la obligación de repararlo. Entonces, nos está diciendo el sistema que prohibido dañar. Bien, y si está prohibido dañar, evidentemente esto tiene un contenido implícito que es la prevención. De hecho, la norma cuando prohíbe algo intenta disuadir que eso no se genere. Entonces no podemos sostener, o sea, poder puede hacer lo que quiera, pero no es razonable sostener que el sistema permite dañar y después reparar. Es lo mismo que si yo dijera que en el derecho penal se permite matar si usted después va preso. No, no es esa la lógica del sistema. Entonces, en ese sistema, de que, bueno, ¿para qué? Mirá que la responsabilidad civil no es sancionatoria. Bien, la responsabilidad civil es reparatoria y hay toda una evolución del sistema que lo lleva a una función reparatoria y después empieza a desplegarse como desarrollo evolutivo del derecho la función preventiva. Sobre todo, ¿por qué? Porque hay daños que son irreversibles, hay daños que no se pueden reparar, hay daños colectivos, vimos, bien, hay daños de determinada gravedad que no se pueden reparar, ni que hablar cuando existe la muerte de la persona. Entonces, claro, esto empieza a hacer que el sistema evolucione y que reaccione, ¿no? Reacciona, dice, bueno, no, pará. Y ahí se comienza a desarrollar la función preventiva. Entonces, la función preventiva es el sistema va a actuar ante el riesgo. Entonces, ahí en el cuadro,
¿Lo cerré? No. Evaluación de exámenes. Bueno, creo que se me... No me deja ampliarlo, no sé por qué se trabó esto. Pero se ve ahí, no me deja Perfecto. maximizarlo, pero Sí, se ve. Sí, se ve Sí, perfecto. se ve perfecto. en vez del daño vamos a tener el riesgo, como dice la compañera. Entonces, ante el riesgo tenemos que ver qué es lo que lo causa para poder prevenir. O sea, lo que se va a hacer, se va a sustituir daño por riesgo. Y el riesgo es la posibilidad de daño o la posibilidad, o puede ser un daño que exista, pero el riesgo es que se incremente. Por ejemplo, la persona ya está enferma, pero que queremos evitar que se muera o que se agrave la enfermedad. Bien. Entonces, el riesgo es la posibilidad de daño, pero claro, el sistema tampoco puede de alguna manera abrirle la mano demasiado a la prevención porque en las sociedades modernas riesgo hay en todos lados. Ni agua se puede tomar, toma agua y tiene metales pesados, pesticidas, tiene de todo. Entonces, es como que está complicada las manos hoy en día. Para vivir saludable se complica. Entonces, el riesgo está tan implícito en todos lados que el sistema dice, bueno, yo no puedo movilizar el sistema jurídico para algo muy latente, muy potencial. Bien, cuando algo es inverosímil, no puedo accionar la prevención. Entonces, el riesgo del cual se va a ocupar el sistema de prevención es el riesgo probabilístico. Es cuando hay probabilidad de que el daño suceda. Entonces, nosotros podríamos tener como una... como un campo más grande, que es la posibilidad, dentro del cual hay un campo más acotado, que es la probabilidad. Entonces, todo lo probable está dentro de lo posible, pero no todo lo posible es probable. Bien, entonces, la probabilidad vendría a ser cuando existe una alta posibilidad de que algo se genere, donde el grado de posibilidad de que algo se produzca es alto. Bien, pero bien, nosotros, eso después es bastante subjetivo también, porque poníamos el ejemplo de un contagio de HIV de una mutualista o de unas mutualistas a un niño de 10 años, y ahí se veía cómo una mutualista había transfundido 8 volúmenes de sangre, la otra 7. No me acuerdo del fallo de primera instancia. Segunda instancia condena a la que transfundió 8 porque es la que tenía más probabilidad de haber causado el daño. Y cuando llega a la corte dice, sí, la de 8 tiene más probabilidad de haber causado el daño, pero la de 7 está ahí, es más o menos lo mismo. Entonces condena a las dos. Entonces ahí, si ustedes traducen los porcentajes por regla de 3,
ahora no me acuerdo de memoria, pero una le da más o menos 54%, 53%, y la otra 47%. Entonces, atribuyó responsabilidad con un 47% de posibilidad, o sea, con una probabilidad, si es que se puede llamar probabilidad, bastante baja. Bien, entonces, esos grados de posibilidad o probabilidad dependen en el caso concreto muchas veces, porque a mayor gravedad quizás se requiere una probabilidad más baja. Al punto que esto lleva a que se desdoble el sistema de prevención en sentido estricto y en precaución. ¿Qué es la precaución? ¿Vieron cuando ustedes van por la ruta y dicen maneje con precaución? No, no es que tienen que llevar a precaución al lado de ustedes. No, es que, y tampoco es el sentido que tan específico que le da el término precaución como sistema de precaución. Bien, si bien he visto algunas sentencias, por ejemplo, Benítez Caorsi, en Civil Quinto, maneja el principio de precaución en un sentido de precaución bastante amplio y lo mete en el tránsito, en todo. Pero bueno, capaz que ahí el sentido normativo, estrictamente hablando de precaución, es un poco más restringido que eso. Bien, entonces, ¿cuándo es aplicable el principio de precaución? Bueno, va a necesitar dos requisitos fundamentales. Primero, que se trate de daño grave. Segundo, como se trata de un daño grave, ahí se flexibiliza la certeza respecto a la producción de ese hecho. Entonces, no necesariamente, o sea, o no se va a requerir la necesidad de probabilidad, sino que se va a bajar unos escalones a esa idea de certeza y se va a admitir que exista posibilidad significativa. Entonces, ¿cuál es la receta o los requisitos para admitir la precaución? Que exista posibilidad significativa de daño grave. Bien, entonces, ¿cuál es el escenario de la precaución? La incertidumbre científica. Entonces, primero lo explico desde la gravedad del daño, ahora lo explico desde la incertidumbre. ¿Cuándo es aplicable la precaución? Cuando hay situaciones de incertidumbre. ¿Pero qué? ¿Puedo prevenir el daño ante cualquier situación de incertidumbre? No. Ante una situación de incertidumbre, o sea, no hay probabilidad de que se cause el daño, ¿voy a poder aplicar el sistema de precaución? Sí, y solo si la posibilidad es significativa, y esa posibilidad es significativa de daño grave. Bien, entonces, no es que la precaución me permite prevenir cualquier tipo de posibilidad, no. Esa posibilidad tiene que ser una posibilidad significativa, plausible, atendible. Por ejemplo, bueno, mirá, acá la comunidad científica no hay consenso respecto a esto, pero hay un porcentaje muy grande de la comunidad científica que dice que esto no causa daño. Pero hay un porcentaje menor, pero que de pronto son científicos independientes y que tienen mucha trayectoria y que tienen premios Nobel, etcétera, que dicen que esto sí causa daño. Entonces, por un lado tenemos la parte mayoritaria de la comunidad científica que dice que no causa daño. Y tenemos una parte menor, pero que es significativa, porque si bien es menor, tiene argumentos de peso, son científicos independientes, son científicos con prestigio, entonces eso hace que la posibilidad argumentativamente sea significativa. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, si llegan a tener razón estos científicos que están en la parte minoritaria, el daño va a ser grave. Bueno, ahí es que se inserta el sistema de precaución. Bien, cuando hay posibilidad significativa de daño grave. Entonces, en esos casos, se permite desplegar el sistema de precaución y prevenir el daño aún cuando no existe certeza.
certeza probabilística, ¿no? Nunca requerimos certeza absoluta. Cuando hablamos de prevención es certeza probabilística. Entonces, aunque no exista certeza probabilística, que en términos jurídicos sería incertidumbre, se puede aplicar un sistema de prevención coactivo que es la precaución. Los sistemas de... Ya te doy la palabra, Valentina. En cambio, en la prevención, decíamos, bueno, ahí hay certeza, pero certeza probabilística. Ustedes van a ver en medidas cautelares, si no lo están viendo ya o no lo han visto, que bueno, los requisitos son el peligro en la demora y el humo del buen derecho. Bien. Después el tribunal puede exigir contracautela o exonerarla, pero en principio los dos presupuestos son peligro en la demora, humo del buen derecho. Entonces hay un riesgo y a su vez es atendible, hay probabilidad de que eso, de que pueda tener razón el actor en la pretensión. Bien. Y esa idea de las medidas cautelares reguladas por el CGP es una idea de prevención probabilística, de certeza probabilística. Aunque, como no está definido, bien, dice humo del buen derecho y riesgo en la demora, como si bien lo habla en probabilidad y se ha entendido normalmente como es una probabilidad en términos de una alta posibilidad de que el hecho ocurra, si ustedes lo llevan a, dicen, bueno, tengo un sistema de precaución, pero ¿cómo lo articulo? ¿Cuál es la herramienta procesal que utilizo? Bueno, las herramientas procesales que tenemos son las medidas cautelares, los procesos de amparo y eventualmente, lisa y llanamente, el proceso ordinario. Ahora, claro, cuando alguien quiere hacer una medida precautoria, puede ser que esté urgido. Y si está urgido, la vía que le queda es el amparo o lo cautelar, porque el ordinario puede demorar bastante. Valentina. Profe, yo este tema lo había asociado. Yo vivo al lado de una cañada, por ejemplo, que da con aguas para el mar. Y hay la prevención es que el agua se está llevando como los terrenos, ¿no? Entonces sería una prevención lo que hicieron, por ejemplo, los vecinos, una demanda y se le hicieron todo como un muro de contención con piedras, una cosa así, porque Sí, no hay precaución. En realidad hay certeza de que el agua se está llevando, ¿no? sí, claro, ahí, o sea, me imagino, por casos similares, no conozco su caso, pero por casos similares, claro, ya está constatado el daño en sí, ya está arrancando los pedazos, está erosionando, la erosión ya está constatada. Entonces, cuando la erosión ya está constatada, bueno, no es que hay una verosimilitud, no es que hay una posibilidad significativa, no, está constatado que el daño ya está ocurriendo. Lo que se trata es de evitar que se agrave, ¿no? Claro, por eso en ese caso entra la prevención, no la Ahí hay precaución, porque prevención, no hay incertidumbre. La ahí no hay certeza incertidumbre. está. Víctor, Profe, yo cuando usted estaba hablando no sabía si preguntar porque no sabía si iba a meter la pata, pero estaba asociándolo con las medidas cautelares y yo recuerdo que cuando dimos en procesal el humo del buen derecho y la probabilidad de que luego de presentar todas las pruebas se ganara el juicio, en los casos de pensión alimenticia, porque los procesos son largos, se adelanta. Parte, o sea, se pide la medida cautelar de que se le vaya adelantando la pensión alimenticia y está la contracautela que en caso de que no pase, bueno, está como que ese humo del buen derecho tiene que ser aceptado también, pero igualmente no lo pensé, pero pensé que estaba equivocado, pero ahora que dijo, claro, está asociado a eso de que existe la probabilidad de que se gane, está el humo del buen derecho de que está basado, o sea, está bien, hay probabilidad de que gane y se lo dan. sí, sí, claro, ahí claro, lo que traté de vincularlos es porque eso que les decía hoy, que a veces los docentes no vinculan las materias o no vinculamos, porque yo también puedo ser pasible de crítica. Sí, Díaz no, este tema no lo vinculó con tal que está vinculado, puede ser. Yo trato de vincular.
para que no queden como que son cosas separadas, porque en realidad está todo junto. Tenemos un sistema sustantivo y un sistema adjetivo. El derecho procesal es un derecho adjetivo, o sea, el derecho procesal está para hacer cumplir el derecho sustancial. La vía que tenemos de imposición coactiva, porque acá vemos, siempre lo vemos como ya metiéndonos en la imposición coactiva, porque claro, si cumple voluntariamente, si la administración dice, bueno, en aplicación del principio de precaución voy a hacer tal cosa y lo hace, bueno, no necesita que el ciudadano vaya a imponérselo y hacer un proceso para imponerle a la administración que tome una medida precautoria. Bien, y de hecho el principio de precaución, al principio cuando se empezó a aplicar decían que el obligado eran las personas públicas y no los particulares. Hoy ya está como sañada esa discusión. Todo el mundo tiene que aplicar el principio de precaución y nadie sostiene que sea solo el Estado. Ahora, claro, pero ¿cuál es el medio? ¿Cómo lo canalizo yo? ¿Cuál es la herramienta procesal? Bueno, las medidas cautelares, los procesos de amparo, el proceso ordinario. Claro, el proceso ordinario puede ser en algo de que quizá hay un riesgo, pero no sé. Lo que pasa es que ahí si yo sostengo que no es grave, no me da lugar al principio de precaución. Entonces, el juicio ordinario como que no es el ámbito propio de las medidas precautorias. Es más bien el amparo y el cautelar. Y el cautelar, ahí usted pone un ejemplo de un cautelar muy específico que es el proceso provisional. Bien, yo dentro de lo cautelar tengo lo cautelar en sí mismo y después tengo las medidas provisionales. ¿Cuál es la diferencia? La medida provisional, y esto lo trabaja bastante Aval, la medida provisional, yo adelanto el cumplimiento de lo que voy a pedir de la pretensión definitiva. El típico caso de los alimentos. Ejemplo de cátedra de la medida provisional es los alimentos. Yo pido, mire, yo voy a pedir 30.000 de alimentos. Como medida provisional pido 20.000. O sea, ya adelanta la ejecución de la pretensión definitiva. En las medidas cautelares es otra cosa, ¿bien? ¿No? Por ejemplo, la medida cautelar típica es el embargo. Bien, no está adelantando el cumplimiento. Lo que está haciendo es generando una interdicción para que el sujeto no pueda disponer de su patrimonio. ¿Sí? Pero no está adelantando la pretensión definitiva. En cambio, en la provisional está adelantando la pretensión definitiva. En los procesos de recalculando como es de precaución, puede ir una o la otra, dependiendo de lo que tenga necesidad. Pero, por ejemplo, si usted quiere inhibir una actividad que es riesgosa, ahí tiene un contenido provisional, porque está adelantando lo que usted va a pedir en definitiva. Aunque podría, no sé, articularlo de otra manera. Lo cierto es que en los procesos precautorios, las sentencias siempre son rebus sic stantibus. Es solo si las cosas siguen como están. O sea, porque como está dado en un contexto de incertidumbre, puede ser que, o es esperable, que después exista certeza de que daña o no daña. De repente, la comunidad científica consensuó de que esto daña, o consensuó de que esto no daña. Bueno, si consensuó de que esto daña, la actividad se prohíbe de manera definitiva, ya deja de ser cautelar. Y si consensuó de que no daña, tiene que levantarse la medida y permitir la actividad. Y esto incluso, vean que el tema de la prevención, de repente lo vemos muy abstracto, pero puede ser muy concreto. Hay un caso de una chica que está reclamando, tiene una discapacidad, nació con una discapacidad, fue a causa de una hipoxia generada por negligencia médica en el año 2000, y al nacer se generó la hipoxia, quedó con una discapacidad del 97, 98%, y estamos litigando todavía, imagínense. O sea, yo heredé el caso de los abogados que se jubilaron, imagínense. O sea, se hizo in eternum el caso. Entonces, claro, no
la madre de la chica se fue con ella y la familia para España porque ahí podía tener una mejor atención, etcétera. Y es un caso contra el Estado y el Estado está durísimo y no quiere pagar. Y es todo, se está en el proceso, o sea, se ganó el proceso de conocimiento. En el año 2014 fue la sentencia de la Corte, 2012 sentencia en primera instancia, 2013 sentencia de segunda instancia, 2014 sentencia de la Corte. Después se inició el proceso, después se demoró ahí un poco iniciar el proceso de liquidación, porque son tantos los daños y era complicado conseguir un expedito en España, etcétera. Bueno, se inició el proceso de liquidación de sentencia y, y en el 2024, 2023, no me acuerdo si fue a fines del 2022 o principio de 2023, que yo pedí una medida provisional de ejecución anticipada. Entonces, después de que se hicieron las pericias que constataron el estado de la chica y todo, la medida provisional ahí consistió en adelánteme parte de la condena. Entonces ahí, y era un partido bastante difícil, porque no se suelen ver medidas provisionales de este tipo, de que yo estoy transitando el juicio y le pido que me adelante la condena, parte de la condena, quiero decir. Es más común verlos en los amparos. Por ejemplo, los amparos pide un amparo de medicamento, pide el medicamento, pero pide que ya le vaya adelantando el medicamento. Entonces ahí es más común. En un amparo está más instalado. Ahora en los juicios ordinarios, como el que les estoy contando, es más difícil que los jueces adelanten la ejecución. Pero bueno, como Dios estaba en mi equipo, tuvimos éxito y en primera instancia no, nos mató. Nos dijo, ¿de qué está hablando usted? No, está loco. Y no nos dio nada, pero segunda instancia sí hizo lugar a la medida provisional y dispuso un adelanto de $50.000 para que fuera, porque claro, en un caso de estos son tanto, imagínense, 6 pañales por día, ya ahí ya arranca con cifras muy altas, ¿no? Medicamentos, alimentación especial, la chica se alimenta por un caño en el estómago, todos, o sea, es mucho gasto diario. Entonces el tribunal dispuso como medida provisional para evitar la agravación del daño, porque ahí el argumento es, mire, por mientras el demandado sigue dilatando, no solo está privando a la víctima del acceso a la tutela jurisdiccional efectiva, que eso se ampara tanto en normas internacionales, en la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 25, como en el propio CGP, que el propio CGP incorporó el acceso a la tutela jurisdiccional efectiva. Entonces, no solo eso, sino que a medida que pasa el tiempo se agrava el daño, porque si la víctima no accede a las prestaciones que tiene que acceder para tener una vida más o menos digna, no es que sigue estático, se agrava. Se agrava porque cada vez es más, al no acceder a las prestaciones adecuadas, no es que se va manteniendo, porque si no, no sería necesario darle esas prestaciones. No, se va agravando. Y ahí, bueno, es como es. Está bueno, ese fallo estuvo bueno. Analía. ¿Esa persona tiene un funcionamiento cerebral normal o no? No, porque es un vegetal. No, vegetal no, se comunica con gestos y sonidos, pero no tiene un habla clara, son gestual y sonidos se comunica. Pero se comunica y tiene una comprensión de más o menos una niña de 10 años. Ella tiene 24 ahora. Querida, espantosa, pobre. La clase. Valeria Farías le habla, perdón que no levanté la mano. Profe. Sí, estoy escuchando. Perdón. Nada, no, primero eso, que si me escuchó que era ni media, pero tengo que hacerle una pregunta, pero solo un detalle, no sé, si sabe algo del caso Transhotel, porque nos pagaron ayer, yo soy una de las damnificadas, y si usted sabe si está interiorizado sobre el caso o
o tuvo, porque en realidad, claro, nadie puso abogado y no sabemos, teniendo en cuenta lo que estamos trabajando en clase, ahí hay un incumplimiento por parte de la empresa quebró, pero ahora quien nos paga fue el ministerio y supuestamente nos paga por el seguro que tenía con el banco de seguro. O sea, solo trayéndolo a la asignatura y la responsabilidad que tenía Transhotel, ¿por qué ahora, o sea, nos paga el ministerio con el seguro del Banco del Estado? O sea, con el seguro que la empresa tenía con el Banco del Estado. No sé si se entiende. Si se puede reclamar por lo que nos pagaron nada, No ¿quién se conozco nos... el caso, no conozco. Transhotel cerró y estafó básicamente a un montón de personas que habíamos pagado viajes. Y de la noche a la mañana bajó cortina y eso pasó al ministerio. Esto pasó hace 2 años y medio. Y el ministerio ayer mandaron los mails de resoluciones y nos pagaron, pero nos pagaron nada en comparación con lo que habíamos pagado. La pregunta es la siguiente: si se puede hacer un proceso judicial, ¿contra quién se hace? Porque Transhotel no hay nadie, o sea, está cerrado y están supuestamente uno encarcelado por no sé qué delito y el otro desapareció. Frente al ministerio, que es el que nos paga, o sea, ¿contra quién se puede ir en este caso? Si Es es que que se no, puede ir. es que no conozco el caso, no le puedo, sería muy irresponsable que le dé una opinión de algo que no conozco. Está. Porque en realidad, hablando de esta obligación que estamos viendo contractual, lo que no me aparece claramente es quién es el otro sujeto o sea, quién es el que se debe hacer responsable, o qué pasa si el que eventualmente debería hacerse responsable no está. Esa era la duda, teniendo en cuenta, o sea, que estamos hablando de quién es responsable, quién se tiene que hacer cargo de las obligaciones que estamos viendo frente al incumplimiento. La próxima. Vale, gracias, profe. Víctor, y se pueden retirar ya. Profe, este caso que usted acaba de decir es un muy buen ejemplo para explicar el tema de la prevención y conectarlo con las medidas cautelares y bueno, y las medidas provisionales. Porque ahora que dijo eso lo reentendí el tema de la prevención. O sea, el riesgo de daño, ya sea por probabilidad o precaución. O sea, con este caso que acaba de dar usted, que particular de usted, lo entendí clarito. Y encima, claro, porque yo me daba miedo, o sea, decir, porque pensé que no estaba vinculado con las medidas cautelares, pero recordado lo de la pensión alimenticia. Pero ahora me quedó clarísimo. Sí, sí. Sí, claro. Lo que pasa que, claro, no es por nada, pero para articular el caso a ese nivel, tiene que leer y argumentar y argumentar. Porque ya le digo, fue en primera instancia, fue como diciendo, pero usted de qué me está hablando. Chao. Y ahí en segunda instancia, ahí sí como que entendieron la problemática y lo aplicaron. Porque claro, no es normal que se aplique en juicios ordinarios. Pero claro, o sea, después de la primera sentencia, claro, los leading case siempre se cita la primera sentencia, pero claro, atrás de la primera sentencia está el abogado que la remó y la remó y la remó y la remó para lograr esa sentencia, y quizá hubieron otros abogados antes, no lo sé, pero bueno, es eso. Nos vemos la que viene. Y en Y el caso de este suyo, por ejemplo, tiene todos esos daños y encima sus honorarios. sí, pero los honorarios no es un daño, solo que haya condena en costas y costos, pero en costas sería, que haya en costas. Pero los daños del proceso no se ven como un daño, porque lo que define si se indemniza ese daño o no, es la condena en costas. Si no hay Pero condena en deberían, porque por ejemplo en este caso, si usted es un abogado inaccesible y la mujer lo contrata, también podría como anexarlo a esa. No, pero la condena en costas se da por la conducta, es responsabilidad subjetiva. En algunos casos, como en determinados juicios, se establecen preceptivamente, entonces ahí sería objetiva. Pero en este tipo de casos de procesos ordinarios, la condena en costas es subjetiva, depende de la buena o mal. Si se litigó con culpable ligereza o malicia temeraria, al decir del código. Bueno, nos vemos la que viene. Bárbaro, gracias.